Podrías estar saliendo de misa, convencido de que todo está bien entre tú y Dios, y aún así llevar dentro de tu corazón algo que nunca has examinado seriamente. Recibiste la Eucaristía, inclinaste la cabeza para orar, dijiste, amén, y quizás saliste de la iglesia pensando que tu conciencia estaba completamente tranquila. Pero ¿qué pasaría si hubiera pecados en tu vida a los que te has acostumbrado tanto que ya ni siquiera reconoces su gravedad? Hoy vamos a hablar de 5 pecados que muchos católicos pueden pasar por alto, justificar o simplemente no comprender, aunque pueden causar un profundo daño espiritual. Y este mensaje no busca provocar miedo por provocar miedo. Busca llevarnos a un examen sincero de conciencia, porque reconocer aquello que está mal es el primer paso hacia el arrepentimiento, la reconciliación y una relación más profunda con Dios. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, este no es un asunto menor. Estamos hablando de la condición del alma y de la manera en que nos acercamos a Dios. Una persona puede asistir a misa, rezar con frecuencia, participar activamente en su parroquia y al mismo tiempo conservar dentro de sí actitudes y hábitos que contradicen la fe que dice profesar. Las prácticas religiosas externas son importantes, pero el cristianismo nunca se ha limitado únicamente a las apariencias. Cristo dirige constantemente nuestra mirada hacia el corazón. ¿Qué amamos realmente? ¿Qué nos negamos a entregar? ¿Contra quién guardamos resentimiento? ¿Qué controla nuestros deseos? ¿Y qué revelan nuestras palabras cuando pensamos que nadie nos está observando? San Pablo dio a los cristianos una seria advertencia acerca de recibir la Eucaristía indignamente. Sus palabras obligan a cada creyente a examinarse antes de acercarse al altar. Ese examen no debería convertirse en un miedo enfermizo, ni en una sospecha constante sobre nosotros mismos. Pero tampoco debemos caer en la indiferencia espiritual. Tenemos que estar dispuestos a hacernos preguntas difíciles. ¿Existe algo que me esté separando de Dios? ¿He normalizado algún pecado porque las personas que me rodean también lo consideran normal? ¿He decidido que determinada conducta es inofensiva simplemente porque llevo años practicándola? El primero de estos pecados ocultos que debemos enfrentar es uno capaz de permanecer silenciosamente dentro de una persona durante años, incluso décadas: la falta de perdón. Sí, la falta de perdón. Tal vez tu primera reacción sea pensar, yo no odio a nadie, no soy una persona llena de ira, intento tratar bien a los demás. Pero perdonar significa mucho más que simplemente evitar un odio evidente. Por eso quiero que te preguntes con total sinceridad, ¿existe alguien con quien te niegas a hablar por algo que ocurrió hace años? ¿Hay algún miembro de tu familia cuyo nombre cambia inmediatamente tu estado de ánimo? ¿Existe alguien de tu pasado a quien, en secreto, todavía deseas ver sufrir? ¿Hay una herida que vuelves a abrir una y otra vez dentro de tu mente? ¿Has decidido que determinada persona jamás merecerá tu perdón? Estas preguntas son importantes porque Jesús habló con absoluta claridad sobre el perdón. Él enseñó que, si nos negamos a perdonar a los demás, no podemos esperar tranquilamente recibir perdón mientras nosotros retenemos misericordia. El perdón no aparece en el Evangelio como una virtud opcional reservada para personas extraordinariamente santas. Se encuentra en el corazón mismo de la vida cristiana. Piensa por un momento en lo que realmente hace la falta de perdón. Alguien te hiere, quizá profundamente. Lo sucedido pudo durar unos minutos, unas horas o unos días. Sin embargo, el resentimiento puede continuar durante años. La persona que te hizo daño quizás siguió adelante con su vida, mientras tú continúas llevando ese recuerdo contigo a todas partes. Repites mentalmente las conversaciones. Imaginas lo que deberías haber respondido. Recuerdas cada detalle. Mantienes viva la ira y, con el paso del tiempo, aquello que ocurrió termina convirtiéndose en una parte de tu identidad. De esta manera, el resentimiento se transforma en una cadena que continúas arrastrando mucho después de que ocurrió la herida original. Imagina a una mujer que lleva 15 años sin hablar con su propia madre. 15 años.
Asiste fielmente a misa todos los domingos. Reza el rosario. Intenta vivir como una buena católica y, sin embargo, siente que algo dentro de ella permanece inquieto. Existe un vacío que no consigue comprender. Hasta que alguien le hace una pregunta sencilla: ¿has perdonado a tu madre? De repente, todo cambia. La mujer recuerda haber sido abandonada durante su infancia. Recuerda la soledad, la confusión y el dolor, y responde: ¿cómo puedo perdonarla después de todo lo que me hizo? Ese sufrimiento nunca debe minimizarse. El perdón cristiano no significa fingir que algo malo fue bueno. Tampoco significa negar el abuso, la traición, el abandono o la injusticia. Perdonar no significa regresar inmediatamente a una relación peligrosa. El perdón y la reconciliación están relacionados, pero no son exactamente lo mismo. La reconciliación normalmente requiere arrepentimiento, confianza y cambios reales de ambas partes. El perdón comienza con la decisión de no permitir que el odio gobierne nuestro corazón. Por eso aquella mujer se encuentra frente a una decisión. No puede cambiar su infancia. No puede obligar a su madre a convertirse en la persona que necesitaba cuando era niña, pero sí puede decidir si aquella herida continuará controlando su futuro. Finalmente decide perdonar. Tal vez las lágrimas lleguen inmediatamente. Tal vez el proceso de sanación necesite meses o incluso años. Lo verdaderamente importante es que deja de alimentar el resentimiento. Coloca su herida delante de Dios y, desde lo más profundo de su corazón, dice: no permitiré que esta amargura siga gobernando mi alma. Esa es una de las libertades más profundas que puede traer el perdón. Cuando perdonas a alguien, no estás diciendo que lo que hizo estuvo bien. No estás eliminando la justicia. Tampoco estás obligado a recuperar automáticamente la confianza. Simplemente estás negándote a permitir que el pecado de otra persona convierta tu corazón en un hogar permanente para la ira. Pero existe otro aspecto que muchas personas no comprenden. La falta de perdón no aparece solamente después de grandes traiciones. Muchas veces el resentimiento comienza a crecer a través de pequeñas decepciones cotidianas. Un esposo se irrita porque su esposa olvidó algo importante para él. Una esposa conserva enojo porque su marido olvidó su aniversario. Un adolescente se llena de resentimiento porque sus padres no le permitieron asistir a una fiesta. Dos hermanos dejan de hablarse después de una discusión relacionada con dinero. Un trabajador revive constantemente un comentario humillante que alguien hizo durante una reunión. Un miembro de una parroquia se vuelve amargado porque otra persona recibió el reconocimiento que él creía merecer. Por separado, estas situaciones pueden parecer pequeñas, pero el resentimiento acumulado nunca permanece pequeño. Una piedra se coloca sobre otra, y con el tiempo esas piedras terminan formando un muro. Ese muro afecta nuestras relaciones con otras personas, pero también puede afectar nuestra relación con Dios. San Juan presenta a los cristianos una prueba incómoda. Una persona no puede afirmar sinceramente que ama a Dios mientras alimenta deliberadamente el odio contra su hermano. Nuestra relación vertical con Dios no puede separarse completamente de nuestra relación horizontal con los demás. Esto queda todavía más claro cuando observamos la historia de San Esteban, el primer mártir cristiano. Esteban no estaba intentando perdonar a alguien que simplemente lo había insultado. Estaba rodeado por personas que literalmente estaban acabando con su vida. Las piedras golpeaban su cuerpo. Sabía que estaba viviendo sus últimos momentos. Sin embargo, en lugar de utilizar sus últimas palabras para maldecir a quienes lo atacaban, pidió que aquel pecado no fuera tomado en cuenta contra ellos. Piensa en la fortaleza necesaria para hacer una oración semejante. El mundo muchas veces nos enseña que ser fuerte significa vengarse. Si alguien te humilla, humíllalo. Si alguien te destruye tu reputación, destruye la suya. Si alguien te causa dolor, asegúrate de que experimente exactamente el mismo sufrimiento. San Esteban nos muestra otro tipo de fortaleza. Se niega a permitir que el odio de sus agresores se reproduzca dentro de su propio corazón.
Y este ejemplo alcanza su expresión más profunda en Jesucristo. Mientras estaba en la cruz, Cristo había sido humillado, golpeado, torturado y condenado injustamente. Sin embargo, su respuesta no fue pedir una venganza inmediata. Su oración fue: Padre, perdónalos. Eso no convierte la injusticia en algo insignificante. La crucifixión continúa siendo una terrible injusticia, pero Cristo demuestra que el mal no tiene por qué producir más mal. El odio no tiene por qué producir más odio. La violencia no tiene que pronunciar la última palabra. Ahora lleva esta enseñanza a tu propia vida. ¿Quién aparece inmediatamente en tu mente? Tal vez alguien traicionó tu confianza. Quizá un socio comercial te engañó. Imagina perder tus ahorros, tu casa, tu reputación y años de trabajo porque alguien en quien confiabas decidió traicionarte. Sentir ira sería comprensible. Podrías pasar años repitiendo: quiero que esa persona sufra exactamente lo mismo que yo sufrí. Pero observa lo que ocurre durante esos años. No puedes dormir porque estás pensando en esa persona. Tu cuerpo permanece constantemente tenso. Escuchar su nombre despierta nuevamente tu enojo. Recuerdas la traición durante el desayuno, mientras trabajas y antes de dormir. Imaginas su fracaso. Deseas que pierda todo. Mientras tanto, quizá esa persona ni siquiera esté pensando en ti. Entonces, ¿quién continúa siendo controlado por aquella traición? Tú. La pérdida original ocurrió una vez. El resentimiento consigue que vuelvas a vivirla una y otra vez. Entonces alguien te propone hacer algo que inicialmente parece imposible: orar por la persona que te traicionó. No una oración sarcástica. No decir: Dios, dale exactamente lo que merece. Sino pedir sinceramente por su conversión, por su familia, por su alma y por su bien. Al principio quizá no sientas absolutamente nada. Incluso podrías experimentar resistencia cada vez que lo intentes. El perdón no siempre comienza con una emoción. Muchas veces comienza con una decisión de la voluntad. Dios, todavía no siento que pueda hacerlo, pero decido no desear el mal para esta persona. Lo vuelves a intentar mañana, después la semana siguiente, y nuevamente el próximo mes. Poco a poco algo empieza a cambiar. Quizá el recuerdo siga existiendo, pero pierde poder sobre ti. Puedes recordar lo sucedido sin quedar consumido por la ira. Sigues reconociendo la injusticia, pero tu vida ya no gira alrededor del deseo de venganza. Eso es libertad. Y aquí llegamos a una diferencia fundamental. Muchas personas creen haber perdonado simplemente porque dejaron de hablar de lo sucedido. Pero guardar silencio no significa necesariamente haber perdonado. Puedes dejar de hablar de alguien y todavía odiarlo. Puedes evitar pronunciar su nombre y alegrarte secretamente cuando algo sale mal en su vida. Puedes decir: ya lo superé, mientras en lo profundo de tu corazón continúas esperando verlo fracasar. El perdón es, finalmente, una decisión de la voluntad. Significa negarte a desear la destrucción de otra persona. Significa entregar la venganza a Dios. Significa escoger la caridad, incluso cuando tus emociones necesitan tiempo para alcanzar esa decisión. Por eso quiero hacerte una pregunta difícil. ¿Existe alguien cuyo sufrimiento te produciría satisfacción en secreto? Si la respuesta es sí, necesitas examinar seriamente lo que está ocurriendo dentro de tu corazón. Piensa en tu familia, piensa en antiguas amistades, piensa en tu trabajo, piensa en tu parroquia. Piensa en quienes te humillaron, te rechazaron, te traicionaron, te ignoraron o te juzgaron injustamente. ¿Existe alguna persona cuyo nombre no puedes escuchar sin sentir inmediatamente resentimiento? No ignores esa herida. Llévala a la oración. Preséntala sinceramente en la confesión cuando corresponda. Pídele a Dios la gracia necesaria para perdonar, porque algunas veces el perdón supera nuestras propias fuerzas. Y recuerda algo fundamental: perdonar no significa necesariamente recuperar todas las relaciones.
Si alguien es abusivo, manipulador o peligroso, establecer límites adecuados puede seguir siendo necesario. Puedes perdonar y reconocer al mismo tiempo que volver a confiar inmediatamente sería imprudente. La misericordia cristiana nunca exige abandonar la prudencia. Pero el odio tampoco puede convertirse en tu compañero permanente. Esta enseñanza se vuelve especialmente seria cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Pedimos a Dios que perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Son palabras fáciles de repetir, porque muchos de nosotros las hemos pronunciado miles de veces. Pero detente un momento y piensa realmente en lo que significan. Cada vez que las pronuncias, estás relacionando la misericordia que deseas recibir de Dios con la misericordia que estás dispuesto a ofrecer a los demás. Eso debería obligarnos a examinar nuestro corazón. Todos queremos misericordia cuando nuestros propios errores salen a la luz. Queremos que Dios comprenda nuestra debilidad. Queremos otra oportunidad. Queremos recibir perdón en lugar de condenación. Pero cuando otra persona nos falla, muchas veces nos volvemos extremadamente estrictos. Recordamos cada detalle. Llevamos una lista mental de sus errores. Recordamos constantemente sus antiguas faltas. Exigimos justicia sin dejar ningún espacio para la misericordia. El cristianismo desafía directamente esa doble medida. Si quieres vivir como alguien que ha recibido misericordia, también debes convertirte poco a poco en una persona capaz de ofrecer misericordia. Así que examina aquello que has permitido entrar y permanecer en tu corazón. ¿Está lleno de ira, resentimiento, discusiones antiguas y heridas que continúas alimentando? ¿O estás permitiendo que Dios sustituya esas cosas por misericordia, sabiduría y perdón? Tal vez hoy sea el momento de dejar de cargar algo que lleva años agotándote. Reconoce el resentimiento. Acepta que existe una herida. No minimices lo que ocurrió, pero tampoco conviertas esa herida en el centro de tu vida. Pide la gracia necesaria para perdonar. Renuncia al deseo de venganza personal. Deja la justicia en manos de Dios y, cuando sea necesario, de las autoridades legítimas. Empieza a retirar de tu corazón la amargura que durante demasiado tiempo ha ocupado un espacio que no le pertenece. Porque perdonar no es una señal de debilidad. En muchas ocasiones, perdonar exige mucho más valor que vengarse. Y una vez que comprendemos cómo el resentimiento puede esconderse dentro de una vida aparentemente religiosa, estamos preparados para enfrentar el segundo peligro. Este es todavía más difícil de detectar porque puede existir mientras una persona está sentada dentro de una iglesia, sosteniendo un rosario, asistiendo fielmente a misa y aparentando una profunda devoción. Estamos hablando de la mundanidad. Una persona puede encontrarse físicamente dentro de la casa de Dios, mientras su corazón pertenece casi completamente al mundo. Santiago ofrece una seria advertencia acerca de la amistad con el mundo, cuando ésta se convierte en enemistad con Dios. Eso no significa que la creación sea mala, ni que los cristianos deban rechazar la vida ordinaria. El peligro comienza cuando las cosas temporales ocupan el lugar que corresponde únicamente a Dios. Jesús enseñó que nadie puede servir a dos señores. Tarde o temprano, uno terminará ocupando el primer lugar. El dinero, las posesiones, el estatus, la influencia, el placer, el éxito y el reconocimiento no convierten automáticamente a una persona en pecadora. La verdadera pregunta es mucho más profunda. ¿Qué gobierna tu corazón? Imagina a un hombre que trabaja 70 horas cada semana. Ha construido una empresa exitosa. Tiene una hermosa casa, automóviles costosos y quizá incluso una propiedad donde pasa sus vacaciones. Desde afuera, todos lo admiran, lo consideran un ejemplo de éxito y hasta le piden consejos sobre cómo alcanzar lo mismo. Pero cuando finalmente habla con sinceridad, reconoce que su matrimonio está destruyéndose. Sus hijos apenas lo conocen. La oración desapareció de su vida hace años. Ha conseguido prácticamente todo aquello con lo que alguna vez soñó
y, aún así, existe dentro de él un vacío que ninguna de sus posesiones consigue llenar. Es entonces cuando las palabras de Cristo adquieren una fuerza completamente diferente. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si termina perdiendo su alma? El problema no es simplemente que este hombre tenga dinero. El problema comienza cuando el dinero se convierte en su señor. El éxito se transforma en su identidad. Sus posesiones dejan de ser herramientas y pasan a convertirse en la medida de su valor personal. Es ahí donde la mundanidad se vuelve espiritualmente peligrosa. Pero no pienses que esta advertencia se dirige solamente a las personas ricas. Alguien puede tener muy poco dinero y aún así vivir completamente dominado por la mentalidad del mundo. Porque la mundanidad es, ante todo, una actitud del corazón. Es el deseo constante de ser visto, la obsesión por recibir admiración, la necesidad de sentirse importante, la comparación permanente entre tu vida y la vida de los demás. Es preocuparte más por el aplauso de las personas que por permanecer fiel delante de Dios. Y esta tentación puede entrar incluso en nuestra vida religiosa. Los fariseos son un poderoso ejemplo. Su problema no era que ignoraran la religión. De hecho, podían ser extremadamente religiosos. Sin embargo, Jesús confrontó repetidamente la enorme distancia existente entre su apariencia exterior y sus verdaderas motivaciones interiores. Querían que los demás vieran su devoción. Deseaban que sus oraciones fueran observadas. Buscaban reconocimiento público por sus prácticas religiosas. La apariencia comenzó a ser más importante que la relación con Dios. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Por qué haces las cosas buenas que haces? Cuando vas a misa, ¿estás allí principalmente para encontrarte con Cristo o estás preocupado por quién te observa? Cuando ayudas a alguien, ¿necesitas que otras personas se enteren? Cuando das algo a quien lo necesita, ¿esperas reconocimiento? Cuando oras, ¿tu oración está realmente dirigida a Dios o se ha convertido en parte de una imagen que quieres mostrar a los demás? Estas preguntas importan porque incluso una buena acción puede corromperse cuando su verdadera finalidad es alimentar nuestro propio ego. Y en el mundo moderno, esta tentación se ha vuelto más compleja que nunca.